Un tiempo con Dios para meditar todo el día. Solo Jesús puede perdonar pecados. Y leemos en el Evangelio de Marcos, en el capítulo 2, versículos 1 al 5. Y dice la palabra de Dios: Entró Jesús otra vez en Capernaum después de algunos días, y se oyó que estaba en casa, e inmediatamente se juntaron muchos, de manera que ya no cabían ni aún en la puerta, y les predicaba la palabra. Entonces vinieron a él unos trayendo un paralítico que era cargado por 4. Y como no podían acercarse a él a causa de la multitud, descubrieron el techo de donde estaba, y haciendo una abertura bajaron el lecho en que yacía el paralítico. Al ver Jesús la fe de ellos, dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Por eso solo Jesús puede perdonar pecados. Y hay una frase hermosa en el versículo 10 que dice: Pues para que sepáis que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados, dijo al paralítico. Y esta frase, para que sepáis. Jesús mismo les dijo a los escribas y fariseos, a los religiosos de ese tiempo: para que sepan que yo soy el Hijo del Hombre, para que sepan que yo soy el Hijo de Dios, para que sepan que solo yo tengo potestad en la tierra para perdonar pecados, miren lo que voy a hacer. Y le habla al paralítico y le dice: levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. O sea, lo sana, porque Jesús ya había perdonado sus pecados. Al ver la fe de ellos, le dijo al paralítico: Hijo, tus pecados te son perdonados. Y quiero recordar rápidamente que Jesús vuelve a Capernaum y están congregados nuevamente en la casa. Allí orando, está predicando la palabra, vienen estas 4 personas con el paralítico, rompen el techo, bajan al enfermo. Jesús ve la fe de ellos y le dice: tus pecados te son perdonados. No habla de la enfermedad, no lo sana inmediatamente, pero los religiosos y los que estaban en contra de Dios, porque la religión está en contra de la verdad que es Cristo, empiezan a cavilar en sus corazones y a hablar y a ofenderlo y a dudar de él y a decir: quién es y por qué perdona pecados y por qué. Y vemos que Jesús los confronta diciéndoles que es más fácil decir: tus pecados te son perdonados, o levántate, toma tu lecho y anda. ¿Qué es más fácil decir? Y obviamente quedaron confrontados. Y adicional a esta pregunta, que para mí es retórica porque ya sabíamos la respuesta, también le dice: pues para que sepan. O sea, no se les olvide. Pues para que no se les olvide nunca, ahora escuchen lo que voy a hacer. Mi pregunta es: ¿por qué no lo sabían? ¿Por qué Jesús tiene que decirle: pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados? Observen lo que voy a hacer. Luego, ¿no se suponía que ellos debían saberlo? ¿No se suponía que ellos conocían la palabra de Dios hasta entonces? O sea, la ley. Ellos conocían el Antiguo Testamento. Ellos conocían la Torá. Ellos conocían todos los escritos. Conocían la profecía que se había dado a través de Daniel acerca del Hijo del Hombre. Jesucristo es conocido como Hijo de David, pero también como Hijo del Hombre, porque esto arrastra, por así decirlo, unas profecías con un significado especial. Y ellos conocían esto y conocen que solamente el Mesías tenía la potestad para perdonar pecados, pero que también Él venía a sanar. Cuando leemos Isaías 53, que es el Antiguo Testamento, ahí hablaba que por sus llagas fuimos sanados.
Ellos conocían todo esto, no entiendo por qué lo dudaban. Vemos cómo la religión acomoda los versículos a su forma, a su modo, a su conveniencia, a lo que ellos creen, a lo que ellos quieren, a los que ellos necesitan, pero no lo que realmente es. Para que sepan, para que no se les olvide, para que recuerden quién soy yo, para que sepan quién les habló, para que siempre tengan presente quién hizo todos los milagros aquí en la tierra. Para mí no hay duda que después de que Jesús resucitó y todos los que dudaron de Él, inclusive sus hermanos, inclusive los discípulos, después la fe que hubo en ellos fue inmensa. Cómo sirvieron, cómo no les importó morir de esas muertes terribles, con tal de que la palabra se extendiera, de que el reino que Jesús vino a establecer acá se extendiera, con tal de que muchos aceptaran salvación. Cuando estuvieron con Jesús, lo negaron, lo vendieron, dudaban, hablaban de Él, pero después de que Jesús resucita y lo ven, no quedó duda en ellos. Y su manera de ver la fe a Cristo, la vida eterna cambió. Para mí, repito, no cabe duda que muchos judíos también tuvieron que recordar todo esto que Jesús había dicho, porque ellos sabían que Jesús realmente sí resucitó, solo que su ego, su prepotencia, el no dar el brazo a torcer, no les convenía decir que Jesús había sido el Hijo de Dios, el Rey de Reyes, el Señor de Señores, el que ellos esperaban en un caballo grande, un guerrero, y llegó en un pollino humilde, el cual bofetearon, el cual escupieron, el cual golpearon, el cual crucificaron, el cual ofendieron, blasfemaron, aún en la cruz lo maltrataron. ¿Cómo iba a ser ese Dios? ¿Cómo? Si tiene todo el poder. Si eres Hijo de Dios, bájate de ahí, era lo que decían. Demuéstranos tu poder. Jesús ya les había demostrado su poder y les estaba demostrando su poder en la cruz. Él estaba cumpliendo lo que su palabra decía, en la forma que moriría, a la hora que moriría. Pero nunca entendieron nada, y a muchos nos pasa eso. Muchas veces no entendemos quién es Dios. Muchas veces se vive solamente de religión, de tradición, pero no entendemos. Lo tenemos al frente de nosotros. La palabra está en nuestra casa y no abrimos una Biblia para conocer quién es verdaderamente Dios. Por eso Jesús tiene que decir para que sepan, para que no se les olvide. Miren y oigan lo que voy a hacer. Imagínense esa tensión en ese momento, esa escena tan fuerte. Los escribas estaban tensos porque Jesús les retó y dijo que les iba a demostrar que Él era el Hijo de Dios. El hombre paralítico, me imagino también ahí como a la expectativa, porque pienso yo, tal vez se preguntaría, ¿será que Jesús me va a sanar? Porque él había escuchado de sus labios solamente, te perdono, pero seguía paralítico. Me imagino toda esta gente que estaba escuchando la palabra de Dios a la expectativa. ¿Qué va a pasar? Que muestre si todo lo que nos ha predicado es verdad. Yo creo que debería haber una tensión fuerte allí en todos los que estaban en la casa escuchando esta predicación. Me imagino a estos 4 amigos o familiares también a la expectativa de, bueno, señora, ¿a qué hora lo vas a sanar? Nosotros vinimos fue por un milagro de que él pueda caminar, no a que le perdones pecados. O tal vez si tenían suficiente fe dirían, bueno, Señor, ya le perdonaste pecados, entonces ahora estamos esperando a que lo sane, Señor. Tal vez ya estarían cansados de cargarlo, Señor, ¿hasta cuándo? ¿Cuánto tiempo más? Pero me imagino yo que el único que no estaba con esa tensión, con esa preocupación, con ese afán, obviamente era Jesús. Obviamente nuestra paz es Cristo. Por eso Él era una persona llena de paz perfecta. Y dice, para que sepan que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados. Y le dice al paralítico, se dirige a él, a ti te digo,
A ti te digo, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. ¡Wow! Entonces él se levantó enseguida. Mira, la fe no duda. Cuando Dios dice algo, lo creemos. Si Dios lo dijo, así es. Dice, se levantó enseguida, no dice a los 8 días, al mes. Esta es una de las sanidades que Jesús nos muestra inmediatas. Hubo varias donde no fueron inmediatas, pero esta es inmediata. Y tomando su lecho salió delante de todos, de manera que todos se asombraron. Jesús, el único sin preocupación, sin estrés, sin tensión, lleno de paz, le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Entonces fue sanado enseguida. El poder de Jesús para sanar y la autoridad para perdonar los pecados fueron mostrados a los fariseos y a los escribas. ¿Te imaginas si Jesús hubiera fallado? ¿Te imaginas si Jesús le dice, levántate, y él no se levanta? ¿Qué hubiera pasado de su ministerio? La multitud hubiera empezado a irse lentamente de la casa. Tal vez no, terrible, todo lo que predicaba y todo lo que decía. Y mira, él no era el Hijo de Dios, él no era Jesús. Y los escribas y fariseos, me los imagino, hubieran dicho, sí, ven, yo les había dicho, yo sí decía, porque eso es lo único que pueden hacer, no más, burlar, blasfemar. Pero sabes, la palabra de Dios tiene poder, ella no llega vacía, él no miente, él no cambia, él no duda, él no se cansa. Los 4 amigos o familiares tal vez hubieran dicho, tenaz, perdimos el tiempo. Yo que creía, yo que pensaba, yo que decía, yo que hasta un momento me ilusioné. ¿Sabe? Todo esto son personas que dudan de quién es Dios, de quién es realmente el que tiene poder para perdonar y para sanar. Pero Jesús no podía fallar, no podía fracasar, y nunca fracasó y nunca falló. Todo lo que necesitaba Jesús para sanar y para perdonar era su palabra. Hay un poder de sanidad maravilloso en la palabra de Jesús, en las promesas de Jesús, para aquellos que llegan a Él por fe. Este hombre llegó a Jesús en fe. Este hombre se acercó en fe. Cristo vio su fe, confronta a la religión y les muestra que es lo fácil para Él, difícil e imposible para nosotros. Y también le dice para que sepan, confirma su poder, confirma quién es Él, confirma quién tiene autoridad y confirma que Él es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Oremos. Padre eterno de gloria, para que nosotros sepamos también, es que es esta palabra, que tú sigues siendo el mismo, que tienes el mismo poder, que aún, Señor, el trono de la gracia está abierto para todos los que quieren recibirte como Señor y Salvador, que aún hay tiempo de llegar a ti, que aún hay tiempo de buscarte, que aún hay tiempo. Hoy veo como tú cada vez más vuelves a llenar nuestra vida y necesitamos entender que tú has vuelto a casa para continuar congregándonos, Dios, poder escuchar la predicación de tu palabra, poder crecer en fe, que tú veas nuestra fe, Señor, ayer, hoy y por los siglos, y que es el único que tiene potestad, autoridad para perdonar nuestros pecados. Oremos. Padre eterno de gloria, muchas gracias por esta preciosa palabra. Gracias porque también es para que nosotros sepamos, por si se nos olvida, que tú eres el único que murió en la cruz, que tú eres el único a quien se le ha dado toda la autoridad para perdonar nuestros pecados, el único mediador entre Dios y los hombres, el único nombre dado a los hombres en el cual hay salvación, dice Hechos 4:12. Solamente en ti hay salvación, solamente tú puedes perdonar nuestros pecados, que ningún hombre puede perdonar nuestros pecados, que no los pagó, no pagó el precio por ese pecado. Tu palabra dice, la paga del pecado es muerte, mas la dádiva
la dádiva, el regalo. Hay un precio por el pecado, la paga del pecado es muerte, pero el regalo tuyo es vida eterna en Cristo Jesús. Así como ninguno podemos pagar por nuestros pecados, solo tú eres el único que los puede perdonar. Te amamos y te bendecimos, Padre, y dejamos este tiempo de esta mañana en tus manos, habiendo orado a ti. En el nombre de Jesús y bajo el poder de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bendiciones del cielo para todos.